Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, para leer los versículos 40 y 41. Mateo, capítulo 24, versículos 40 y 41. Dice así el Señor: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Permítame leer el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren, hermanos, aquí estamos viendo la teoría sobre el traslado de la iglesia. En primer lugar, el traslado parcial. Préstele atención a este punto sobre el traslado parcial. Acabamos de leer Mateo 24, 41, y esta teoría solo supone que cuando venga la gran tribulación, no todos los cristianos van a ser arrebatados en el traslado de la iglesia, sino solamente aquellos que se encuentran en las mejores condiciones espirituales y que estos serán escogidos por el Señor. Pero el verso que se supone, esto indica que mientras una persona de dos que anden juntas sea arrebatada, la otra se queda, por cuanto su condición espiritual no era la adecuada para el arrebatamiento. Algunos sectores de la iglesia cristiana dan un énfasis especial a esta teoría y la señalan como la más factible, pues consideran que no toda la cristiandad estará en las mejores condiciones espirituales para ese gran evento. Esta es una teoría solamente que estamos viendo y que estamos analizando sobre el traslado parcial. En segundo lugar, el traslado después de la tribulación. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Dice el Señor en esta porción bíblica lo siguiente. Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Préstele atención a esto, amado hermano. El episodio bíblico que se narra aquí en Apocalipsis 7 tiene algunas formas de interpretarse. Sin embargo, los versículos 13 y 14, vamos a leerlo nuevamente. Del versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se supone a la iglesia pasando por la gran tribulación como un medio de purificación
para luego de esto ser llevada a estar con el Señor. Esta teoría, también como la anterior, está profundamente enraizada en algunas denominaciones a tal extremo que no se considera la posibilidad que la iglesia triunfante entre a la gloria sin antes pasar por las tribulaciones de ese periodo, cuando los cristianos serán perseguidos y hostilizados al máximo, probando su fe y principios cristianos. Entendamos esto, que son teorías que algunas denominaciones, sin base ni fundamento, estamos estudiando bien el texto bíblico. Usted le prestó atención, voy a volver a leer el versículo 13 de Apocalipsis 7. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El traslado después de la tribulación, entonces, hermanos, es una teoría. 2.3. El traslado durante la tribulación. Esto es bíblico. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y vamos a leer algunos versículos. Hechos 14, desde el versículo 20, leamos para entender. Dice Hechos 14, 20 al 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje, hermano? Estas palabras fueron pronunciadas por el apóstol Pablo después del arrastre. Escuche esto. Después del arrastre que sufrió en Listra y dejando medio muerto en las afueras de la ciudad. Cuando regresó a esta ciudad para confirmar los ánimos de estos hombres, les dijo que era necesario sufrir muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Aquí la palabra tribulación está en plural y no parece que se refiera a la gran tribulación. Sin embargo, este es uno de los textos que se usan para referirse a esta teoría. Entonces, hemos visto 3 puntos sobre la teoría sobre el traslado de la iglesia. El primero, que es el traslado parcial. El segundo, que es el traslado después de la tribulación. Y el tercero, el traslado durante la tribulación. Veamos el segundo punto. El traslado antes de la tribulación. Voy a volver a repetir estos 3 puntos. Ustedes lo tienen, ahí lo está viendo. El primero es el traslado parcial. El segundo es el traslado después de la tribulación. Y el tercero, el traslado durante la tribulación. Estas son teorías. Pero el traslado del antes de la tribulación, veámoslos
en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y mire lo que dice. Segunda carta de Tesalónica del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Mire, hermano, aquí está el traslado antes de la iglesia, antes de la tribulación. Este es el que tiene mayor respaldo bíblico. Este es el que realmente nos dice el apóstol Pablo. Un sector muy amplio de los grupos cristianos evangélicos que existen considera que esta es la teoría más razonable y por lo tanto la que tiene mayor aceptación. La cita bíblica que tenemos arriba es de mucha importancia, pues precisamente el apóstol dice en el versículo 2 que no debemos dejarnos mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, pensando seguramente en la diversidad de teorías que ya en esa época existían en cuanto al tema que estamos considerando. Amado hermano, amada hermana, estas teorías pueden hacernos, si no estamos bien enraizados en la palabra, si no estamos bien cimentados en la palabra, nos pueden confundir. Hay muchas iglesias, especialmente los pentecostales, piensan que la gran tribulación va a ser de forma parcial o va a ser después de la tribulación o va a ser durante la tribulación. Pero la Biblia nos dice otra cosa. En segundo lugar, este es el que más se predica en los púlpitos cristianos. El apóstol Pablo, en este párrafo que tenemos delante, señala dos cosas que van a ocurrir antes del traslado de la iglesia y previos a la gran tribulación. En primer lugar, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es dejar de creer lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, cambiamos nuestra manera de pensar. Alguien nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, algunos se van a apartar de la verdad, de la palabra de Dios, por irse tras fábula, otras cosas que no son reales. La gran tribulación en este mundo, con persecuciones y hostilidades contra el pueblo de Dios, y una serie de situaciones que pretenderán no solo debilitar la fe de los creyentes, sino dar un certero golpe
a la iglesia de Cristo. Según el versículo 6, hay algo que detiene esta manifestación, y esto es la presencia de la iglesia en este mundo, guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia sea quitada o sea arrebatada, aparecerá el anticristo para dar inicio a la gran tribulación. Por esta razón, la mayoría de las iglesias cristianas creen que el traslado será antes de la gran tribulación. Y yo también lo creo. El traslado de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Y lo dice, permítame volverlo a leer aquí en este pasaje bíblico de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. Préstele atención a esto. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí entra la apostasía. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, lo que estábamos hablando, y se manifieste el hombre de pecado, el diablo, el hijo de la perdición, Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire, hermano, habrá en un momento donde el cristiano que no está bien cimentado, el cristiano y la cristiana que no está bien cimentado en la palabra de Dios, se va a dejar confundir. Y ahí entra la apostasía. La apostasía es apartarse de la verdad e irse tras fábula, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos que usted entienda. El traslado antes de la tribulación, este es el que tiene mayor respaldo bíblico. Y este es el que más se predica en los púlpitos cristianos. Y esta es la esperanza de todos, absolutamente todos los creyentes. En tercer lugar, veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya leímos segunda, ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Abra su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En primer lugar, Pablo dice lo que no debe ignorar ningún cristiano. Préstele atención a este punto. Según estos versículos, hay los que mueren sin esperanza y los que mueren con esperanza. Los que no tienen ninguna esperanza son los que no han creído en Jesucristo ni lo han recibido como su Señor y Salvador. Los que tienen esperanza son los que han abierto su corazón al Señor y son discípulos de Jesús. La esperanza a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es la resurrección, para luego de esto ser arrebatados en el traslado glorioso de la iglesia. Es por esta razón, dice el apóstol Pablo, también que los cristianos no debemos entristecernos ni desalentarnos cuando un ser querido se separa de nosotros por la muerte. En la resurrección lo volveremos a ver con un cuerpo glorioso. Pero estamos hablando del cuerpo de Cristo, de los que hemos y los que han conocido a Jesucristo. Nos volveremos a ver los que han conocido y los que conocemos a Cristo. Los que no han recibido a Cristo, será triste porque ellos no estarán con nosotros. No lo volveremos a ver. Los que no recibieron a Jesucristo, los que no han recibido, los que no son cristianos. Y vamos a seguir estudiando. En segundo lugar, el Señor mismo viene por su iglesia. Antes de hablar de este punto, quiero dejarle un énfasis más para que usted entienda. Cuando el Señor venga la segunda vez, lo dice la Biblia, Él no va a llegar a la tierra. Él no va a tocar tierra. Muchos dirán, no, es que el Señor viene a vernos a nosotros, va a estar con nosotros, va a conversar con nosotros. No, no, la Biblia dice, Él vendrá hasta las nubes y en las nubes nos va a esperar. Los que están muertos en Cristo, los muertos en Cristo, dice la Biblia, lo acabamos de leer, resucitarán primero y serán trasladados, serán traspuestos. Y si llegáramos a estar vivos, nosotros vivos seremos traspuestos y traspasaremos cemento, zinc y todo, porque seremos cuerpos, tendremos cuerpos incorruptibles. Ténganlo presente eso. En la gran tribulación, en la venida del Señor, en la segunda venida, pasará esto. Así que no se confunda, no se deje engañar. No es que el Señor vendrá a conversar con nosotros, nos dará tiempo y se van a arrepentir, otros se van a salvar, otros no, no. La Biblia es clara. Dice, los muertos en Cristo resucitarán. Los otros van a resucitar después para la gran tribulación y para el juicio final. Entonces, en segundo lugar, el Señor mismo viene por su iglesia. Préstele atención a este punto. Este advenimiento del Señor es invisible. Es invisible. En el segundo, todo ojo lo verá. En el segundo, todo ojo lo verá. El apóstol dice que el mismo Señor descenderá del cielo. Es interesante notar esta verdad. El Señor no envía a un ángel especial para el traslado de su iglesia, sino que Él mismo viene a cumplir esta misión. Tan importante para Jesucristo es la iglesia que no delega a nadie este privilegio, sino que Él mismo lo viene a cumplir. Notamos en otra ocasión que para sucesos como el nacimiento de Juan el Bautista y el propio nacimiento del Mesías,
el Señor delegó esta responsabilidad al ángel Gabriel. Pero aquí, cuando se trata de la iglesia que él compró con su sangre preciosa, él mismo viene a llevarla como algo muy especial e importante. Jesús viene por su iglesia, no envía ángel, no envía a nadie, él mismo viene por su iglesia y nos va a esperar en las nubes. Allá nos encontraremos con él para irnos a la mansión celestial. En tercer y último lugar, el hecho de la resurrección de entre los muertos. Previo al traslado de la iglesia, se cumplirá primero la resurrección de entre los muertos, lo que ya dijimos. Esta es la primera resurrección. Y hay que hacer énfasis que será entre los muertos, porque no se trata aquí de la resurrección de todos los muertos, sino de los que han muerto en Cristo y que componen la iglesia del Señor. De este suceso escribe ampliamente el apóstol Pablo. Vamos a la Biblia nuevamente, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este pasaje? Primera carta a los Corintios 15, versículos 51 al 54. Dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando se habla de dormir, Pablo está refiriendo aquí a la muerte. A la muerte, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire lo que dice hasta el versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mire, amado hermano, entonces el traslado de la iglesia será con cuerpos gloriosos, cuerpos incorruptibles. Ese cuerpo ya no va a tener ni enfermedad, ni dolor. Si usted ha sufrido de artritis o ha tenido el nervio vago activado, usted ya no va a sentir nada de eso, porque será un cuerpo sano, incorruptible. En el libro de Filipenses, capítulo 3, los versículos 20 al 21, mire lo que dice. Filipenses, Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El párrafo que señalamos aquí arriba concluye de esta manera: así estaremos siempre con el Señor. Este es el motivo de consuelo y de positiva esperanza para los creyentes en Jesucristo. Amado hermano, amada hermana,
el arrebatamiento va a ser en un cerrar y abrir de ojos. El arrebatamiento no va a dar tiempo. En ese momento, si usted está mal con el Señor, si usted está con el Señor, no está con una condición espiritual bien, usted se queda. Ahí no hay, Señor, mire, ahorita me arrepiento, ya no hay nada, no hay. Al sonar la trompeta, claro, dice el apóstol Pablo, el Señor va a estar en el aire, ¿no? Se toca la trompeta, los muertos que murieron en Cristo, si estamos muertos en Cristo, vamos a resucitar primero, nos vamos. Y si estamos vivos, nos arrebata el Señor si estamos bien. O sea, no es que se va, Señor, yo también quiero ir. No, no, no. Se van los que están fieles con el Señor para su gloria. Miren, hermano, aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. El epítome de la fe cristiana, repito esto, el epítome de la fe cristiana. También se lo conoce como el credo de los apóstoles. Es una parte que dice así: creo en la resurrección de los muertos. Alguien una vez hizo una especie de encuesta preguntando a diferentes cristianos sobre este credo y su contenido. La gran mayoría de los que respondieron a esta pregunta: ¿cree usted en la totalidad de este credo apostólico? Sí, fue la respuesta. Pero con ciertas dudas en cuanto a la resurrección de los muertos. Es que cuando se trata del tema de la resurrección, las dudas aparecen rápidamente y algunos hasta se ríen y se burlan al oír que los muertos van a resucitar. Algo de esto, amados hermanos, sucedió con el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas. Según se observa en este discurso, la gente estaba muy atenta a lo que les decía Pablo, mas cuando habló de la resurrección de los muertos, empezaron las burlas y seguramente se levantaron y comenzaron a salirse de la reunión. Sin embargo, no hay mensaje evangélico que no tenga como punto principal el tema de la resurrección, porque esta es la esperanza de los creyentes en Cristo. Esto es lo que nos alienta y consuela. Esto es lo que nos insta a salir adelante, sabiendo que aunque un día todos tenemos que morir, también todos vamos a resucitar, tal como afirma las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la aplicación de esta lección, amado hermano, amada hermana? Nuestro tema de hoy ha sido el traslado de la iglesia y nos hemos referido a 4 teorías que hay sobre el mismo y manifestamos nuestra parcialidad hacia el traslado de la iglesia antes de la gran tribulación. Este es el gran énfasis de nuestra lección. La iglesia del Señor no va a pasar la gran tribulación aquí en la tierra. La idea de que la tribulación purifica a la iglesia no es bíblica. De eso se encarga el mismo Señor a lo largo de nuestra existencia por este mundo. La iglesia será presentada pura, limpia, sin mancha, delante de Dios, pero no por medio de la gran tribulación. La difusión de una película que ha tenido mucha aceptación en los púlpitos evangélicos hace mención a una idea de que algunos cristianos se van a quedar y no van a ser arrebatados por el Señor. Esa idea no tiene sustento bíblico. La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Cristo Jesús, y a esto será a quienes el Señor traslade. Lo que ocurre es que dentro de las congregaciones cristianas hay personas que no son convertidas. Escuchen bien esto. Hay personas que no son convertidas.
han ido a la iglesia, se han bautizado, han creído, pero no son convertidas. Aunque están con nosotros y participan de muchas cosas con nosotros, estos no formarán parte del gran arrebatamiento. Escuche, a Dios nadie le miente, a Dios nadie le engaña. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no. Satanás puede estar metido en la iglesia y se mete en la iglesia. Satanás puede tomar forma humana o de cualquier cosa. Asimismo, hay mucha gente que, entre comillas, dicen llamarse cristiana, pero no son convertidas. Muy bien, vamos a las preguntas. Usted tiene allí el estudio bíblico. Ya no hay excusa. Y vamos a contestar las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué significa el traslado parcial de la iglesia? ¿Qué significa el traslado parcial de la iglesia? Esta teoría, no me respondan todo. Esta teoría nos explicó que pues los que serán trasladados serán los que están más preparados espiritualmente, porque de dos uno se irá. Andando dos juntos, uno se irá. Se supone que el que está más preparado, según esta teoría. Según esa teoría, es decir, va a ser un traslado parcial. Parcial, sí. Ya. ¿Qué significa entonces el traslado durante la tribulación? ¿Qué significa el traslado durante la tribulación? Hola, hola. A ver. Yo veo aquí, se me fue Dalia. A ver, aquí veo una. Alemana Araceli, ¿está ahí Alemana Araceli? Amén. Estoy preguntando. De la familia Cedeño también, estoy preguntando. ¿Qué significa el traslado durante la tribulación? Si estuvieron en el estudio, ¿no? Hola. ¿Qué significa el traslado durante la tribulación? Hola. Sí. Según Pablo, pastor. ¿Qué dice? Según Pablo, después de haber sido arrastrado en Listra, entonces él dijo esto, habiendo tanto, en ese tiempo, tanto pecado, tanto desorden, ¿verdad? Él padeció esa tribulación, ¿verdad? ¿Ya? Pero no es la gran no tribulación. Es la gran tribulación. No es la gran tribulación. Entonces, el traslado de la gran durante la tribulación no es la gran tribulación. Es decir, no es la gran vamos a ser atribulados. Vamos a pasar por tribulaciones difíciles, Tercera pregunta. ¿Qué se entiende por el traslado antes de la tribulación? ¿Qué se entiende por el traslado antes de la tribulación? Antes de la tribulación. ¿Qué se entiende? Pastor, que serán primero cuando el Señor estará con la trompeta y la tocará, pero estará en lo alto y los muertos en Cristo serán levantados primero y luego los que estemos bien con el Señor seremos arrebatados, pero transformados nuestros cuerpos incorruptibles en cuerpos, nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos no incorruptibles. Incorruptibles. Muy bien. Primero muy bien, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La última pregunta. Resucitarán primero. La última pregunta. ¿Quién dirigirá el traslado de la iglesia? Jesucristo. Mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor. Él no enviará a nadie. Él mismo vendrá. Así que allí no es que yo, Señor, no es que yo estuve en la iglesia, no, Señor, que yo hacía esto, no. A él nadie lo engaña. Al Señor no le vamos a engañar. Allí nadie le engaña. Allí salen todos los cueros al sol. Muy bien. Vamos a memorizar el texto bíblico que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. A la voz de tres repetimos este texto bíblico.
1, 2 y 3. Luego nosotros los que vivimos, hayamos hayamos quedado, seremos seremos arrebatados ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Una vez más. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Una vez más. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Este ha sido el estudio de hoy. Y que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para que comencemos a estar preparados para este traslado de la iglesia. Esta gran tribulación se va a dar. En la venida del Señor está cerca. Así que no nos desviemos. No dejemos que la apostasía nos aleje del Señor. Estaremos viendo el segundo estudio la próxima semana y ahí hablaremos sobre el tribunal de Cristo. Estaremos hablando del tribunal de Cristo. Que Dios bendiga sus vidas y nos estamos viendo, si es que no ha venido el Señor, el domingo en el culto dominical. Que Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes. A ver, hermano. A ver, dígame. Pastor, aquí le está saludando Yelena. Yelena. Oye, Yelena, se te nota que te has bañado, Yelena. Después de 3 días. ¿Sí? Te has bañado, Yelena. ¿Cómo estás, Yelena? Bien. Me gozo en ver. ¿Cuándo me visitan? Pronto. ¿Ah? Pronto. Ya, muy bien, Yelena. Cuídate, mija. Bendiciones. Bueno, nos estamos viendo. Bye, bye. Cuídense. Nos vemos el domingo.